corte de la antena para que la frecuencia central sea lambda sub 0 medios, como lo tenemos en este caso, entonces digo que yo como ingeniero he cumplido con una de las elementales normas del diseño de antenas, y es hacer una antena resonante de lambda medios, que es muy fácil de hacer. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy transmitiendo, en la realidad, la portadora, por ejemplo, la frecuencia F1, que es la más alta, F1 habíamos dicho que era igual a FC, escribámoslo aquí, FC más FS, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo eso, entonces la antena se va a ver más larga de la cuenta. Miren ustedes, la antena va a tener un valor mayor de la cuenta, porque la antena ya estaba cortada. Como subí la frecuencia F1 es alta, la longitud de onda es menor, y si la longitud de onda es menor y había cortado la antena para lambda sub 0, resulta entonces que la longitud de onda que yo traigo ahora va a ver la antena más corta, perdón, más larga de lo que yo la necesito. Yo necesito entonces es que la antena tenga solamente lambda sub 1 medios, no lambda sub 0 medios. E igualmente pasa con la otra frecuencia, que es la frecuencia F2, que en ese caso es FC menos FS, tiene un problema pero en contrario, y es que aquí la longitud de onda lambda sub 2 medios, que es F2, es tan larga que la antena original, que estaba cortada para lambda sub 0, que es esta antena, le queda corta, se queda pequeña frente a la longitud de onda que acaba de llegar. ¿Estamos? Y eso significa que en este caso no hay una correspondencia como debiera entre la longitud de onda y la lambda sub 0 que yo esperaba transmitir. Total que se convierte en un problema. Yo diseñé mi antena para trabajar perfectamente a lambda sub 0 medios, pero en la práctica real yo estoy trabajando en algunos momentos como lambda sub 1 medios y en otros momentos como lambda sub 2 medios. Tengo entonces tres longitudes de onda, ¿de acuerdo?, para una misma información, y estoy hablando de solamente un tono simple de voz, por ejemplo, un tono de 1 kHz me genera a mí este problema. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es muy grave para nosotros, porque cuando estamos haciendo eso, en el caso patético de la línea de transmisión, esta impedancia terminal no es 50 ohmios, sino una sola vez, a la frecuencia en que estábamos estableciendo una relación de lambda sub 0. Solo en ese caso, ¿cierto? En el caso de lambda sub 1 y lambda sub 2, ZT se convierte en un valor diferente de la impedancia característica. ¿Estamos? Y eso es grave, porque aquí puede funcionar perfectamente para lambda sub 0, pero a nosotros como ingenieros en comunicaciones no nos interesa en absoluto enviar un solo tono, una portadora, eso no dice nada. A nosotros nos interesa es enviar un ancho de información. Acabamos de colocar el ejemplo entonces de que estas dos longitudes de onda de una sola portadora que está modulada con un tono de 1 kHz, por ejemplo, me da este problema de dos cargas diferentes, porque la antena acabamos de encontrar que se estira eléctricamente o se encoge eléctricamente para cuando llegan estas dos longitudes de onda. Ahora bien, si cambiamos el asunto y pensamos más bien que lo que yo estoy colocando es la voz de una persona, la voz o música, nosotros tenemos, en el caso de la música, tenemos cerca de 20 kHz, pongámosle 15 kHz para trabajar en hi-fi, o mi voz que va entre 300 y 400 kHz, mi voz que va entre 300 y 400 kHz es una voz que tiene una cantidad rica de armónicas y de frecuencias fundamentales. Perfecto. Todas esas frecuencias, si yo las coloco a la entrada del transmisor de modulación en amplitud, todas a la vez van a afectar esa portadora central. Cada una de mis componentes de voz, de las componentes que hacen, de frecuencias que hacen mi voz, genera cada una de ellas una banda lateral superior y una banda lateral inferior. Simplifiquemos el asunto, cortemos la banda lateral inferior, pero igualmente seguimos en problemas, porque la banda lateral superior tiene un conjunto muy grande de frecuencias que están por encima de la portadora central,
que están exigiendo cada una longitud específica de resonancia. Si nosotros miramos entonces, en este caso, en la gráfica aquí, la resonancia que esperaríamos, tendríamos longitudes casi que infinitas, si pensamos solamente en el ancho de banda de la voz, de 300 Hz, o sea, la voz es una información que está ocupando 300 a 3400 Hz, no más. Con solo eso ya tenemos un gran problema para que esta antena pueda responder perfectamente a todo ese rango de frecuencias, ¿de acuerdo? Total que cuando yo les decía a ustedes en la ecuación, o sea, cuando estamos mencionando el hecho de que en la ecuación vamos a tener solo B de Z, solo B sub 1 E a la menos gamma Z, no deja de ser un ejercicio matemático para facilitar el conocimiento de lo que tenemos que aprender aquí. Pero nunca se confíen del hecho de que si en un libro les dicen a ustedes que la estacionaria es 1, es decir, que no hay onda reflejada, nunca confíen como ingenieros que eso lo pueden realizar a cualquier hora y en cualquier lugar. Eso no se puede hacer de B sub 1, B sub 1 E a la menos gamma Z, sino a la frecuencia central de trabajo. Cuando usted trabaja ya con un grupo de información, ya no puede usted manejar y controlar la carga terminal. No tiene posibilidades. Es más, las cargas terminales, por regla general en nuestro caso, son cargas terminales complejas. Es decir, que a pesar de que allí nos estamos mostrando una impedancia terminal como la característica que resistía, en la práctica normal de la ingeniería, nosotros es mucho lo que tenemos que ver con antenas, con cargas que son complejas. Son complejas, es decir, una impedancia terminal que tiene una parte real más una parte imaginaria, ¿de acuerdo? Y parte de nuestro curso está en hacer que en esta zona hagamos una zona de acople para engañar más o menos la línea al máximo y hacer que la línea vea el asunto tal como si fuera una carga terminal real, resistiva, para un rango de frecuencias, de tal manera que usted tenga a lo largo de toda la línea de transmisión hasta el punto donde se está haciendo el acople una impedancia Z de Z igual a la característica. Ese es nuestro proyecto, tratar de hacer que nuestra línea de transmisión a través de un sistema de acople se vea desde el generador como si tuviera una impedancia igual a la característica. Pero les repito, no deja de ser en la práctica real de la ingeniería solo una intención, y que no se puede lograr sino a frecuencias de radiofrecuencia únicas, a una sola frecuencia, o bien no se puede lograr sino a frecuencias bajas, pero a una sola frecuencia, si se trata de una línea telefónica. ¿Se entiende o no? Eso significa que cuando nosotros estemos trabajando en una línea de transmisión como la que tenemos aquí, con una antena de esta longitud o esta otra antena de esta longitud, o bien que podamos echar mano de otras antenas que son como la que mostramos en la última clase, que aquí la tenemos, estas antenas que son desbalanceadas. Cuando echemos mano de una antena que sea desbalanceada, lambda cuartos, la condición que nosotros vamos a mantener clara, o el objeto que nosotros vamos a mantener es acoplarla, pero tenemos que tener la atención puesta de que eso no es un elemento totalmente acoplado, sino a una sola frecuencia, independientemente de cuál sea el tipo de línea de transmisión y cuál sea el tipo de trabajo de ingeniería que se haya hecho. Aquí hay otra línea de transmisión con otra antena, esta está perfectamente acoplada solamente a la frecuencia de resonancia que nosotros trabajamos, la frecuencia específicamente de resonancia del canal 3 o 13, que es lo que decíamos nosotros en la clase anterior. ¿Correcto? Muy bien. Si tenemos en mente eso, podemos entonces establecer una regla de juego clara en donde decimos que lo que tenemos es un grado de simplificación muy alto. Ahora bien, pensemos entonces en cosas como esta. Cuando yo tengo un equipo de sonido, así de sencillo como es, ya no podemos mirar el equipo de sonido como si fuera simple y llanamente el elemento que uno utiliza para transmitir, para amplificar potencia, sino que tenemos que mirar con un criterio un poco más allá. Miren lo siguiente:
Si yo tengo un amplificador